¿Se acuerdan de la última película de terror latinoamericana que de verdad les voló la cabeza? Porque hoy vamos a hablar de cuatro que casi nadie peló y no deberían. Una es la primera producción mexicana de Blumhouse, otra te va a romper el corazón con niños sobreviviendo en un apocalipsis, la tercera es tan incómoda que casi ni hype tuvo y la cuarta se mete con el terror desde el folclore mexicano. Y si crees que el buen terror solo viene de Hollywood, este episodio te va a callar la bocota. Y ya, si te late descubrir joyitas de cine que no te va a recomendar el algoritmo, suscríbete en YouTube y síguenos en Spotify como Seriamente Cine. Pero antes de meternos de lleno, quiero saludar a mis queridísimos co-hosts Fernanda Rodríguez, Ferchimo Tomami y William Turner. ¿Cómo están, queridos? Bien, 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 todo bien por acá, contenta de estar en un episodio tan interesante como el de hoy y dejarme empapar por todo el conocimiento que se viene en este género. Y a mí me encanta hablar de cine de terror, no en octubre y noviembre, que es lo que mi queja, que uno cree que solamente se tiene que ver cine de terror cuando viene Halloween, el Halloween y Día de Muertos, y es un error. Hay excelentes películas de terror con temática de lo que tú quieres, desde navideña, que tal vez es lo más trillado, hasta de Día de San Valentín, ¿no? O sea, de todo, de verano, o sea, sé lo que hicieron el verano pasado, o sea, el terror está en todas las temporalidades del año. Totalmente Eso de acuerdo, es, ¿eh? eso es. El Solo terror hay no que... duerme. No duerme y solo hay que mirar a los Terians ahora, que ya estamos ante el apocalipsis aquí. Fer ya está en Sí, proceso ya, de... no, ya estoy, sí, De ser, de ser perro. pero dicen que vi un meme de lista de qué Terian eres según qué estado de la República habitas. Y a los chilenos nos tocó Tlacuache. Los de Veracruz, obvio, Oh, Ah, está son como interesante. camarones. Los de Tampico son cocodrilos. Ay, camarones, amo Los del que... Estado de México ponen a Lester la rata, no de Big Man. Pero Ay, sí. no, me encanta. Yo creo que entonces los de Sonora seríamos venados o que me Ah, tienes que podría mandar ser, ese, para checar cuál No soy. estaba Sonora porque ni yo Oh, me hubiera acordado en Sonora en ese listado. sí. Sonora no existe en el Hasta ahí nos mapa. ningunean, no, Tlaxcala. A ver, Tlaxcala. Tlaxcala, ¿qué serían, güey? Pues no, Nada. sí está raro, No, nada, no es cierto. exactamente. Con todo respeto a la gente de España Tlaxcala. también somos excluidos, solo hay memes para los habitantes aquí de este Es que lindo solo lo hicieron país, porque ni siquiera pero lo hicieron a nivel Latinoamérica, pero no sé si, o sea, cuál es como la especie característica de la provincia de León y Castilla. Que lo saquen ya por sé. horóscopo al menos, ¿no? Para saber, Géminis, Horóscopo. de Un esto. lobo puede ser, Ah, pues un mira, pues ya ves. lobo, un ciervo, un Lobo, cochinito. ¿eh? Un cochinito a la Indeed. vuelta y vuelta. Está muy rico el cochinito. Pero bueno, ese es más de Segovia. Que de verdad que el lechón que probé en Sí, Segovia, madre mía, que hasta lo partían con el plato, ¿no? Que es como ¿verdad debe que de rico ser. está? Y rompen el plato y pues, un taco, bueno, que ahí no te lo dan en taco, ¿verdad? Pero qué maravilla, me encantó Will el sacó lechón. sus tortillas de la bolsa. Y Permítame. sí, casi, ¿no? De que traía mis chilitos ahí. Pero lo peor de todo es que se ven los cerditos adorables, pero es como de odio que sepan también los lechones. Sabe muy Siento feo, bien. pero saben deliciosos. Está muy jugoso. Es culpa de ellos. Exactamente. Ay, pobrecitos. Pobrecitos. Pero bueno, chicos, pues Venga. vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera peli, la de Don't Follow Me, esta producción, la primera producción mexicana de Blumhouse que mencioné al inicio. Para los que no la hayan visto, parte de una idea que es muy actual, de hecho. Es una creadora de contenido que busca viralizarse y coquetea así con lo paranormal y termina topándose con un mal real. Entonces, bueno, pues más allá del gancho del terror, la peli habla de un tema súper vigente que es el deseo de ser famoso, de la viralidad, de la visibilidad y de la validación constante de redes sociales. Así que bueno, aquí el horror no es solo lo que acecha en la oscuridad, sino ese impulso que tenemos tanto nosotros de convertir cualquier cosa en contenido, que es que me parece espantoso. ¿A vosotros qué os pareció esta película? Y bueno, yo me voy a arrancar porque la verdad es que a mí me sorprendió desde el momento que supe que Blumhouse había decidido empezar a expandirse a otros mercados y el primero que apostó fue por las producciones mexicanas, me parecía un muy buen acierto. Según revisé en el en el anuario estadístico de cine mexicano, que trae números de taquilla, el terror es el segundo género más popular
que ven los mexicanos en el cine, ¿no? Entonces, digo, sabiendo que es un género muy popular, pues yo creo que Blumhouse dijo, el mercado mexicano es gigantesco, pues vamos a apostar por una historia de ellos, y a mí me gustó, no solo la temática, digo, aquí voy a decir algo que es un poco polémico, pero a mí lo que me llamaba la atención era un poco saber que las personas que iban a someterse al terror real eran influencers. Yo encuentro un cierto gozo de ver que los influencers sufran. Porque de verdad, o sea, llegamos a ese punto en el que ya parecen ya, o sea, es casi una especie parasitaria dentro de la sociedad que es como de, es que hay que aniquilarlos, o sea, pues ya es chamba ya del diablo que nos ayude. Y eso Ay, no. es un poco, o sea, porque yo entendí, no me sigas un poco en esa tónica como de horror comedy, o sea, obviamente no lo es, pero pues sí tiene ese componente en el que es un absurdo el pensar que alguien se ponga en tanto peligro con tal de ser viral, aunque lo hemos visto ya en un montón de otras películas, como la coreana de estos chicos que se meten al hospital, que también son creadores de contenido, que se meten como un hospicio con tal de grabar o en un antiguo psiquiátrico abandonado, cosas por el estilo. Entonces creo que a pesar de que podría parecer una trama muy trillada, porque incluso Archivo 253 también trata de las situaciones paranormales que graba un equipo de investigadores en el antiguo hospital psiquiátrico que estaba sobre Cuauhtémoc, que actualmente ya demolieron, pues me pareció muy fresca la trama, a pesar de que es una historia que hemos visto muchas veces en general en el cine de terror. Las actuaciones me parecen maravillosas, o sea, yo creo que está tan bien pensada esta película que en realidad podría ser una obra de teatro. Son 3 locaciones, todo en realidad es casi un juego, ¿no? De entre que ya no sabemos si de verdad la morra se está volviendo loca o si en verdad se topó con el mismísimo diablo. Y me parece una película muy, muy inteligente en cómo maneja, o sea, la historia tan contenida y tan terrorífica que termina siendo. Y yo también aquí voy a confesar que también hubo un jumpscare que legítimamente me hizo brincar de mi asiento. Al final, Casi al final. sí, Casi al a final. mí también, a mí también. El final, de hecho, bueno, no vamos a dar spoilers porque queremos que vean esta película, pero tiene un plot interesante, de Sí, sí, hecho. sí, la tienen que ver porque Ujú. todos esos giros me parece que intentaron desmarcarse un poco como de lo muy convencional que podría ser este género como de terror casi pues adolescente, bueno, no adolescente, pero como pues, de gente joven pues, porque pues yo creo que todos los personajes rondarán los 20 años, ¿no? Por ahí Ujú. han de andar. Me gusta que también pues meten como ahí una intriga, ¿no? Amorosa de los personajes y todo lo que ellos viven. Y en medio está ocurriendo una situación paranormal. E insisto, la protagonista, hay un punto en el que pues ya no sabemos si de verdad ya perdió la cordura con tal de, en su afán de entre querer ser viral y querer mantener su vida social y amorosa en Ujú. orden. Me gusta mucho cómo hacen ese. Me sentí casi viendo el bebé de Rosemary, ¿no? O sea, en el que casi que ya nadie le cree, ¿no? La Sí. tiran de loca, la gaslightean y todo, y pues uno dice como de, bueno, pues igual y sí se está volviendo loca, o yo qué sé, ¿no? O sea, porque todo está muy raro, y si uno se quiere mantener escéptico, pues sí podría parecer que más bien la vida terminó de zafarle una tuerca a la pobre protagonista. Pero no sé qué les parecieron las actuaciones, que a mí todos los actores que son muy, muy jóvenes, me parece que lo hicieron muy bien. A mí también, yo no conocía a la chica, que es esta Carla Coronado, si no me equivoco. Ujú, ujú. Me gustó mucho precisamente cómo encarna esta influencer que sí, confunde el performance con identidad. O sea, de verdad que sufres con ella y que nadie la cree y todo esto. Y luego los demás, el novio, que no recuerdo ahora, Yankel Yankel Esteban. Esteban, ¿no? Me gusta también cómo, porque luego está también la amiga que también, o sea, la amiga decepciona bastante, para ser Ujú. honestos, que es esta Julia Maqueo, que sale bastante poco, pero como que ambos son estos espejos de nosotros mismos como espectadores, ¿no? Que tienen esa curiosidad, tienen ese escepticismo y también la adrenalina. Entonces me gusta porque vuelve la película también más real, ya porque toma desde esa premisa de volverse viral al costo que fuere,
me parece ya bastante ya real, apegado a la realidad. Y luego es verdad que los personajes también es como si estuviera, por ejemplo, en España, que son súper escépticos, si yo fuera esta niña, también mis amigos, mi novio o lo que sea, serían igual. ¿Sabes? Entonces me sentí súper identificada. Creo que esta niña, no sé qué, la verdad desconozco, tengo que leer más de su carrera, no sé qué otros papeles ha hecho, pero la verdad que lo encarnó muy bien y también como te desespera, es un personaje desesperante, me Muy. puso de malas de decir, ya, apaga la cámara, y se lo decía también, ¿te acuerdas? El novio, apaga la cámara, o sea, basta, y es cierto, luego es que sales con gente también que va de influencer por ahí o que son creadores, lo que sea, y es imposible, estás comiendo con ellos el celular, estás en casa con ellos, las cámaras por todos lados, grabando, y esta película me gustó eso, que no es un terror convencional, o sea, también tiene tintes cómicos, pero engloba todo este tema, lo que dices tú, cómo cansan también los influencers. Basta, apaga el teléfono, Sí, baja no, la y cámara. esa gente que cree que toda su vida tiene que ser contenido Eso monetizable, es. terminan siendo, o sea, la peor tipo de dos, porque siento que, y esto es real, que yo que he trabajado con gente que crea contenido, siento que terminan anteponiendo su necesidad de crear una situación que sea, que merezca la pena ser grabada o contada, Ujú, que terminan arruinándole la vida a los demás. O sea, ujú. hay un caso de una comediante que decía, es que una amiga me dejó de hablar porque en su boda me puse muy peda y le vomité las letras de esas grandotas que ponen de, no sé, de H y no sé qué, ¿no? De Jimena y fulano, así de J y F, y que le vomitó una letra y que la novia se enojó con ella. Y yo decía, bueno, pues es que no es para menos, ¿no? O sea, es la Claro. boda de tu amiga y tú vas y tratas de Claro. hacer show porque soy famosa. Y luego vas y lo usas para contar una anécdota en tu podcast. Pues francamente, pues ese tipo de gente ya cae, pero fatal, Gorda. ¿no? De lo peor. Y siento que un poco la película intenta que no nos termine de caer mal la protagonista, porque no le dan ese trato de gente odiosa, pero ya que uno analiza la situación, y si su novio de pronto se enoja porque él no sabía que lo estaban grabando 24/7 en el departamento en donde está esta chica, pues claro que alguien se podría molestar y decir, oye, no manches, pues casi pues, estás poniendo cámaras en el baño, ¿no? O sea, y eso de verdad que está muy bien manejado, ¿no? Esa cuestión que vivimos ya todas las personas, pues ya de que en la calle, no sé si a ustedes les ha tocado, que ya hay gente que está hasta haciendo disque entrevistitas banqueteras y molestando a la Sí, gente y haciéndoles bromas como de, bueno, ya, por favor. sí, yo creo que hay en varios videos hemos salido vamos, pero es que siempre, siempre, siempre es desesperante. Es igual que también vas al gimnasio, todo el mundo con el teléfono. Que hagas deporte, que a nadie le importa que estés haciendo pesas, me vale madres. Deja el teléfono, es que me desespero. Es lo que dices tú, grabar cada minuto de tu vida. Qué pereza, qué No, no, pereza. no, terrible. Y otra cosa que me gusta mucho de la película es que sí se siente una historia netamente, o sea, se siente una película mexicana por varias razones, o sea, por un poco está muy bien aterrizado el lenguaje de los personajes, se siente que son auténticos, jóvenes, pues al menos chilangos, ¿no? O sea, no sé Mm. qué tan mexicanos, sabes que digo, son cosas que yo no alcanzo a ver. Ahí tú nos dirás, Mary, si sí lo sentiste como mexicano. Pero me gusta que la ciudad se ve, o sea, sabemos que es un edificio que está en la colonia tabacalera, que es un edificio que existe, que probablemente muchos hemos visto cuando hemos merodeado por esa colonia y que se vea la ciudad y que veamos como elementos reconocibles de la ciudad también me gusta mucho porque pues digamos, o sea, hay que tener en cuenta que la productora no es mexicana y que no quiso, como hacen muchas luego películas de Netflix y demás, que quieren mostrar una Ciudad de México que solamente existe en la cabeza de un productor gringo o un productor extranjero y no nos muestra la ciudad tal como es, porque aquí sí nos muestran un edificio pues muy madreado, muy abandonado, descuidado, feo, como los hay muchos en Ciudad de México, como los hay Ujú. en todas las ciudades, pero es lo que menos se quiere mostrar siempre en una película. A mí eso me encantó justo ver esos edificios que, como dices tú, ves un montón en la Ciudad de México y que a veces también hasta te da morbo de que quieres entrar, ¿no? De cuántas veces vas caminando y dices, jo, en esa casa seguro, casas abandonadas que seguro asustan, pero es verdad que hay un montón también de edificios así y también creo que lo comentaste al principio, me gustó mucho en general eso que todos son espacios muy cotidianos, son departamentos, cuartos, o sea, cualquier localización es normal y justo refuerza esa idea de que el terror no vive ahí en castillos góticos, sino al final en estos espacios cotidianos, incluso en tu feed, ¿no? Pero me gustó también incluso el salón desde donde graba ella.
creo que es un salón, bueno, es súper cutre y tal, pero puede ser un salón de cualquier estudiante de a pie, que todavía no tenemos cómo mantenernos y tienes las casas también. Así me identifiqué con eso y también, por supuesto, es muy mexicana, pese a que está Blumhouse detrás, me gustó que mantuvieron el lenguaje, es de jerga total, vamos. Sí, se sintió. Digo, hay cosas que yo ya pues lo escucho tan cotidiano que no sé ya qué tanto alguien que también, o sea, como tú, o que lo vean en algún otro país de América Latina o algo, pues de inmediato identifiquen que es una película Sí. mexicana. Pero mira, tiene, o sea, yo sé que como fanático del terror, claro que le vas encontrando ahí, ¿no? El negrito en el arroz y demás, pero yo procuro no ponerme como en ese plan, o sea, yo de entrada aplaudo que se siga manufacturando buen terror, terror diferente en México y últimamente aquí al menos hemos tenido una pues sí, como una oleada de nuevos directores y actores y guionistas haciendo terror mexicano que yo aplaudo. O sea, yo creo que llevo ya casi 10 años viendo las películas más locas que me encanta que sean de manufactura nacional. Hay una, bueno, o sea, bueno, les podría enumerar infinidad de películas que además llegan a cines 2 semanas y se van Ujú. sin pena ni gloria, que es justo un poco, ¿no? Por lo que nos lleva hoy a hablar de esto. O sea, que es un cine que es un poco peluceado, como por la gente que prefiere ir a ver, sé lo que hicieron el verano pasado, el remake todo chafa, a ver una película como No me sigas, que te propone algo muchísimo más interesante que un remake de una película que de por sí ni me gustó el original. Eso es, eso es. Amén. No tengo un pero, no tengo un pero, sí, porque me da coraje, es lo que hablábamos también of the record. Lo poco que duran estas películas que dices, la quiero ver, y a los 2 días ya no está y dices, ¿por? O sea, ¿sabes? Me da Siendo que es un mucho, mucho género que se coraje. consume mucho. O sea, aquí de verdad hasta la película estoniana ahí pero con que en el título lleve de ahí de posesión del diablo, lo que sea, la gente la va a ver. Entonces, luego me da coraje que también nos gana un poco el malinchismo y pues pensamos como de, Ujú. nah, pero va a estar chafa. Pues hay cosas de verdad. Yo he visto cosas más chafas de terror estadounidense, digo, descartando a 24 que por supuesto todo lo que hacen ellos es arte. Ujú. Pero pues he visto peores cosas, la verdad. Y aquí creo que estamos haciendo muy bien la batalla en cuanto, o sea, desde Michelle Garza, Isaac Ujú. Esban, no, se me van los nombres de varios directores que últimamente han estado haciendo muy buen cine de terror, pero tenemos ya una planilla de por lo menos 10 directores especializados en terror en México. Exactamente. Olayo Rubio también, que se Olayo, claro que ya también estrenó. incursionó en Ujú. ello. Y bueno, no recuerdo el nombre del director de No me sigas, pero bueno, o sea, Sí, lo tenía por acá. A ver. Jimena García Lecuona y Eduardo Lecuona, han de ser hermanos. Mira, pues Ujú. está padre que sean hermanos. Y lo que me gusta es que además hay chisme de industria. Me contó una guionista que Blumhouse sigue comprando guiones en México y que de hecho Ah, hay qué una bueno. convocatoria y ellos saben de ella porque están desarrollando un guión para ver si Blumhouse se los compra. O sea, Blumhouse ya llegó para quedarse aquí en México. Uy, Y buenísimo, qué fue gran porque noticia le eso. fue mejor de lo esperado a No me sigas. Me Qué bueno. encanta escuchar ese tipo de noticias, la verdad, porque sí, hay mucha creatividad en cuanto al terror aquí y pelis de gran calidad que de verdad merecen ser mainstream también. Pero bueno, ya sabemos que hay mucho white chican que le encanta, sí, Mientras no lo metan a Juan extranjero. Pazurita, ya todo bien Bueno, en las ahora siguientes anda pelis de a terror. todo lo que da, a todo lo que da, Sí. promocionando su película. Pero bueno, Fer, ¿tú tienes algún comentario No, de ya esta chicos, peli? ya con lo que ¿O dijeron pasamos a ustedes, la... vamos a verla. Vale, sí, vayan a verla y si quieren también, pues pasamos a la siguiente película, que si quieres, Will, ilústranos, que es Párvulos, Hijos del Apocalipsis. Esta es de 2024, si no corrígeme. Sí, es de 2024. Fíjate que no recuerdo si sí se estrenó el mero 24 o tardó en... No, creo que sí se estrenó incluso en octubre de 2024, ¿eh? O sea, como que aparte se estrenó sí muy cerca del momento en el que más se consume cine de terror. Y bueno, lo que me gusta de Párvulos es... La trama va. Son tres hermanos que son Salvador, Oliver y Benjamín, que pues
la historia nos los presenta ya como huérfanos que viven en un mundo postapocalíptico y no, ni siquiera es como así como en general un mundo. Viven en un México postapocalíptico y ellos, pues es la historia de cómo ellos tratan de sobrevivir en una cabaña abandonada. Y lo que me gusta es que Párvulos, además, lo que te dan a entender es que todo se desata por como un biológico defectuoso de la vacuna del COVID-19. Entonces, pues abona un poco a la paranoia que muchos tenían de que la vacuna, si no te hacía autista, te hacía zombie. Pues un poco esta película juega con ese temor que tuvo la gente que era un poco escéptica de vacunarse. Y además, los niños esconden un muy oscuro secreto porque resulta que en el sótano de la cabaña en donde habitan, aparentemente tienen ahí encerrado a pues lo que parecería ser ahí parte de los monstruos que habitan el exterior. Creo que el género zombie no es nuevo, o sea, ya ha habido otros ejercicios de zombies. De hecho, hay una producción que es cubana, pero tuvo algo de inversión mexicana que se llama Juan de los Muertos, que pues, es un cubano combatiendo zombies en La Habana. eh, y pues también la producción de Pinches Momias, que son un original de ViX, si bien no son zombies como tal, pues son momias que no son otra cosa que muertos vueltos a la vida, que según yo cae en la categoría de una producción zombie, a pesar de que es una serie, no una película. Pero me gusta que Párvulos sí retoma estas películas de cine más hollywoodense en cuanto al manejo de los zombies, en cuanto a la mordida, ¿no? Que indudablemente te contagia, ¿no? Lo que sí tiene Pinches Momias es que pues si la momia te mata, no te hace momia, ¿no? Entonces, pero aquí sí que, pues como cualquier película zombie y de película de supervivencia, es evitar que te muerdan para convertirte en un zombie. Y obviamente, ¿qué van a saber unos pobres escuincles? Creo que el mayor, pues no sé, se verá de unos 20 años, ¿no? El otro tendrá 10 y tantos, y el más chiquitín es un niño todavía, un auténtico niño con perdón de Fer, que yo sé que ella se siente también, pero no, o sea, este sí es un auténtico niño de Sí. 10 años. Entonces, O sea, no da hay mucho, adultos, son puros niños. son puros niños o jóvenes en su defecto, y eso se me hace muy entrañable, porque al ser hermanos también como que hay esa onda del amor filial y cómo ellos intentan Ujú. cuidarse en un mundo que pues ya se olvidó de la humanidad y no les queda más que pues rescatarle ahí, rasparle al fondo de la olla del sartén para tratar de rescatar lo poco que queda del mundo que ellos llegaron a conocer. Entonces, vaya que es una película que agobia. Vaya que se agobia por lo que dices, porque es que al final están Ya. solos ante el mundo. Creo que a mí la premisa ya me enganchó de entrada y justo cómo habla de esta idea de la orfandad, lo que dices, ¿no? De la violencia que se hereda incluso cuando no hay adultos presentes y ese costo psicológico de sobrevivir, sufres bastante y es que al final es eso, o sea, cuando el tejido social desaparece, pues los vínculos son mínimos, ¿no? Que si pues los hermanos pues se vuelven lo único que sostiene bueno, para Ujú. ellos No, el y al final, ¿qué mundo. más miedo que eso? O sea, a mí me daría más miedo Exacto. eso, saber que estoy sola, que no tengo a nadie más, a que si pues que me Ujú. muerdan, ¿sabes? O sea, ven y muérdeme ya, a mí qué me importa eso. Me daría más miedo la sobrevivencia en un mundo donde no hay Sí. pues nadie más ni adultos, ¿no? Porque a esas edades también, pues, ¿qué te puede dar tu mente que no está tan desarrollada y no está madurada? Pues, o sea, como que siento que tu instinto de supervivencia no está a la par, ¿no? Tampoco Sí, no. de que te vaya, más bien que te juegue que te pase una mala jugada, pero sí, Fí- bastante interesante la premisa. Y no sabía eso que a consecuencia de una cura fallida para el COVID, lo cual también le añade un toque más spicy a Ujú. esta película, ¿no? En cuanto a interés. Va. Fíjate que a mí me recordó un poquito guardando las distancias, o sea, no por la trama literal, pero me recordó a Children of Men de Alfonso Cuarón, pero por Ujú. esta idea del futuro cancelado y esa atmósfera de desesperanza. Me pareció como similar y también, bueno, por supuesto, vi varias similitudes con The Road, o bueno, La Carretera, y con The Last of Us. O sea, Sí. lo que vi de la película como que sentí Yo creo que que no más con sé esta. y no he leído en qué se inspiró el director, pero sentí que tenía tintes de Last of Us, Sí, sobre pues todo. justo el director quiso hacer una historia de terror,
pensada un poco en el mundo post pandemia, ¿no? En qué pasaría si la nueva normalidad nunca termina de cuajar como normalidad, ¿no? Y si la solución termina siendo que nos sale más caro el caldo que las albóndigas, y pues, por quererlo solucionar, mandamos todo al carajo por una vacuna defectuosa de COVID. Y, o sea, todo de la premisa a mí en su momento se me hizo muy bueno. Y para el estreno hicieron algo que muy pocas películas mexicanas hacen. Se estrenó de manera simultánea 2 cortes de la película. Podías ver Párvulos Hijos del Apocalipsis normal B15 o el corte del director que era clasificación C. Y además era una versión extendida, que fue la versión que yo vi y ya corroboré que la que está disponible en HBO Max es la versión censurada. Pero en su momento en el cine pudimos ver el corte del director que es un poco más salvaje. Por ejemplo, hay escenas como de crueldad animal que eran necesarias para la trama en donde pues ellos necesitaban comer perro, ¿no? Y pues ni modo, o sea, tenían que mostrar cómo desollan a un perro, ¿no? Entonces, y esa parte no está en la película, en el corte que terminó siendo la que se subió a plataformas, al menos la que está disponible en HBO Max. Pero se me hizo una estrategia muy interesante. No es común que aquí tengamos así como el Snyder Cut de una película. Yo, al menos de una película mexicana, no lo recordaba. Oye, Willy, ¿esa versión fue solo en el estreno? O sea, esa ya no se encuentra en plataformas de ningún Solamente otro estuvo lugar. en el cine. Ok. Solamente, yo la vi en Cinépolis y sí, estaban las dos. En el horario, o sea, hasta las 5 de la tarde estaba B15 y el que era el corte del director, que era clasificación C, solo tenía horarios creo que de 8 y 10 de la noche. Pero era clasificación C el corte del director. Entonces, pues sí tenía ya el último horario de la noche. Y pues digo, además de eso, que como estrategia de mercadear la película me pareció muy interesante. Desde el póster, el título, y de hecho yo recuerdo que cuando la vi, me dijo, bueno, la fui a ver con una persona que nosotros conocemos y me dijo, no sabía que era una película mexicana. O sea, cuando yo vi el póster y todo y me dijiste de qué trataba, ni siquiera me pasó por aquí que estábamos a punto de llegar a ver una película mexicana. Así de distinta se veía esta propuesta, como desmarcándose un poco de todo lo que regularmente vemos de cine de terror, que sí tendemos mucho a la onda como de posesiones, ¿no? O sea, porque incluso una última película que vi con Ana La Reguera que se llama El Exorcista, ¿no? O sea, siempre el mayor terror anclado, ¿no? Este catolicismo que sigue mucha gente como que ahí rigiendo la vida de muchísimos mexicanos, latinoamericanos, ¿no? En muchas latitudes del planeta. Esto, pues es un género completamente, es más pegado a la tradición anglosajona. Mucho Sí, y más. es que a lo mejor por eso también da ese toque que dice Mary, ¿no? O sea, como un similándose, ¿eh? Como con similitudes más de un Last of Us, con atmósferas más Ujú. vacías, como más sombrío todo, ¿no? O sea, como que generalmente estamos acostumbrados a ver más ese tipo de escenografías o de puestas, como precisamente en películas de altos presupuestos de Hollywood, pero bueno, Sí. está claro que también aquí en México tenemos con qué competirle un poco, ¿no? Hay Es una que Una película más a la lista. que no recuerdo ni el título ni dónde, la vi hace muchos años en la tele, en donde era una película de posguerra en Europa, en donde un niño pues huye de la guerra. Era algo como hagan de cuenta lo que pasó en Serbia, ¿no? O sea, y en Croacia. Regresa a su hogar y su hogar lo encuentra completamente vacío, ya nunca encuentra a sus padres, entonces le toca sobrevivir solo en un barrio que está completamente ya en pueblo fantasma porque pues, quedó así tras un bombardeo y le toca vivir a él solo y es un niño de 10 años que tiene que vivir solo. Esa imagen del niño viviendo solo a mí me aterró por años. Es una película que vi en la tele, o sea, te insisto, ni siquiera sé el año, no sé qué, yo también estaba muy chavo cuando la vi y me aterró. Entonces ver párvulos y volverme a poner en esa situación de yo qué hubiera hecho a los 12 años y de pronto me quedo yo solo en el mundo, obviamente no hubiera sobrevivido ni 5 minutos, o sea, Ujú. y eso, o sea, lo que a mí me gusta de las películas de supervivencia es que yo siempre trato de pensar yo qué hubiera hecho en esos y yo, la verdad, Exacto. mi primer instinto es hubiera estado no ahí en la tribu de los que sobreviven, pero la realidad es que no. O sea, yo creo que hubiera muerto a los 5 minutos. ¿Quién Yo en igual. esta película, quién hubiera muerto primero? ¿Mary, Will o yo? Voten en el Yo, público de acuerdo a yo, quien se les afigure. Pues yo creo que vamos, solo eso hubiera clarísimo. sobrevivido guapo, sinceramente. Ay, mi bebé. Igual y sí, guapo ahí con cosas más de supervivencia que nosotros por su instinto animal. Pero yo Ujú. voto por Mary también, ¿eh?
Yo creo que Mary en esta película creo que hubiera sido la que dices, esta va primero, como cuando sale el negrito. No tengo ni cómo No, rebatirte, porque no yo tienes siempre ni me cómo planteo la rebatirme, misma sí. pregunta de ¿qué haría yo? No, no mames, me muero En el día a al... día. Sí, o sea, en el primer segundo Mary ya está muerta, aunque igual luego le sorprende, ¿eh? Porque cuando Exacto. no tienes manera de, no tienes recursos ni nada, igual luego uno saca ese instinto de supervivencia y no sabemos, no sabemos. Y yo estaba Mary, pensando, ojalá a mí me hubiera pasado de que el apocalipsis te toque, no sé, en Costco, ¿no? O en Home Depot, ¿no? Un lugar donde tengas cosas a la mano, porque aquí en mi casa es como de puta, pues qué, o sea, la sí, poca aquí comida que que. tengo, un desarmador y un martillo y ya, pues ya con qué, o sea, ¿qué haces con eso? O Hora de sea, escoger, yo también hubiera escogido Costco o IKEA, porque mira, de aquí a del que termines de recorrer IKEA ya no te alcanzan. Y tienes sí, sí, cosas para sí. defenderte también. Y tienes cosas para comer y tienes como cosas así. Claro, Un claro, poco lo claro. que sucede con el Amanecer de los Muertos, que se quedan atrapados en Exacto. un centro comercial, ¿no? Que esa para mí era como lo mejor que te podría pasar, pero como toda película de zombies, yo siempre pienso qué agobio sobrevivir tú y no saber qué le pasó a tus seres queridos. Que creo que ese es un poco el Exactamente. argumento de Párvulos y lo que el terror que maneja, el terror Ujú. de quedarte solo y de vivir en un mundo siendo que tú sabes cómo era el mundo previo a ese cataclismo Ay, y qué y melancolía. que todos los que conociste y quisiste ya no existen más o existen de otra manera. Oye, pero y aparte, digo, en el universo zombie siempre hay dos tipos de zombies. Los mensones, que mira, te quedas parado tragándote unos chetos en lo que te alcanzan, o los que no, o no hay poder humano que, o sea, tendrías que correr como Sí. gacela para que no te atrapen. O sea, ¿en cuáles de estos zombies nos vemos reflejados aquí? Pues yo creo que están en un punto medio, porque sí son, o sea, sí tienen mucha fuerza, no al nivel de Guerra Mundial Z, ¿no? Que, o sea, bueno, ya Uy, no parecen sé. zombies kamikazes. Pero sí, son un poco más cercanos, un poco al Amanecer de los Muertos, que tiene un poco más de fuerza, pero no los conciben como tan imposibles. O sea, sí hay manera Ok, ok. como de atajarlos, ¿no? Casi que hasta de domesticarlos de alguna manera, pero sí son agresivos. Punto medio, neni. Ujú. Entonces, mientras no los piques, no, no te molestan, vaya. Ajá, pero sí te persiguen y todo, y pues, o sea, digamos que corren como una velocidad normal, o sea, teniendo buena condición podrías sobrevivir, ¿no? Que ahí es el punto en donde yo digo, "Pff, ya, valí madres. Ay, pues entonces sí sobrevive. Entonces retiro mi voto. Mary Chance sí, porque como Mary, sí. ella es runner, entonces pues Chance y que de aquí a que la persigan y la alcancen, Así ya se va a lleva entrenar ventaja. ella, o sea, se va a Así se soltar va a unos Eso entrenar. zombies es. para no parar y echarse su maratón. Exacto, creo que vamos a ir un tiro entre tú y yo, Will. Habrá que ponernos en forma. Ya. Sí, 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 pero me gusta Párvulos que maneja como muchas cosas, o sea, abreva de todas las películas zombies habidas y por haber, y crea este pastiche que me parece muy bien logrado, muy diferente para todo lo que hemos visto, y pues me gusta además que o sea, sea muy fácil de ver. O sea, todas las personas que tienen Max, o bueno, HBO Max, ya no sé ni cómo se llama, pues la pueden ver, está ahí, y le fue bien en cines, o sea, tengo entendido que creo que quedó en el top 20, ¿no? De películas en 2024. Entonces, mal no le fue a Párvulos. Y creo que el director, que es Isaac Esban, Ujú. que ya tiene trayectoria en su estilo, hizo una de las películas más locas que yo he visto de cine. No es necesariamente cine de terror, pero se llama El Incidente, que son historias son tres historias de gente que se queda atrapada en un bucle temporal, ¿no? Como una familia que se queda atrapada Órale. en una carretera infinita y siempre pasan por el mismo punto, pero los personajes siguen envejeciendo, pero nunca logran salir del bucle, unos ladrones que se quedan atrapados en unas escaleras de emergencia de un edificio y siempre bajan del piso 15 al 16 y cuando bajan se vuelven a topar con el 15, ¿no? O sea, bueno, están en el 15, bajan al 16, bajan y otra vez están así de que en el 15, 16, 15, 16, y si suben hasta el 15, 16, 15, 16, y nunca logran salir del bucle. Entonces, Isaac Esban, ya desde entonces, o sea, esa película la vio Guillermo del Toro y él dijo, este cabrón tiene algo que decir en cuanto a cine poco convencional, raro, y ahora en cine de terror, muy bien planteadito. Pues muy bien por Isaac Esban, la verdad. La verdad es Sí. que muy bien por esta película, que no todo tiene que ser jumpscare, la verdad que también puede ser esto duelo, esta infancia robada, vínculos en ruinas. Ujú. Creo que se merece, lo que te digo, se merecía mucho más hype.
Sí. Y esta última producción de la que acabas de hablar del director la quiero ver también. ¿Sabes dónde está disponible? La del incidente. Ujú. Estaba en Movie. No sé Ok. si ya la subieron a otro lugar, pero estaba en Movie. Quien quiera puede venirla a ver a mi casa porque ya la tengo en Blu-ray. Ah, Pero bueno. El sábado todos a El casa de sábado Will. Ahí ahí les vamos está a dejar la, perfecto. la dirección en la sí, descripción para que sí, todos le caigamos. así de info por DM, porque tuvo de ese tiempo afortunado en la que todavía medio que editaban películas en Blu-ray y en DVD, alcancé yo todavía a comprar El Incidente, en disco, porque por muchos años, o sea que es una película como de 2017, a Movie la subieron apenas a poquito antes de Párvulos, o sea, pero por años fue una película que era imposible de conseguir. Me imagino, me imagino. Es que esas Ujú. películas, entre que no duran nada en cines Sí, y no, son como la muy, siguiente. muy de nicho, Sí, luego es tremendamente complicado conseguirlas. Así que no, yo jalo este sábado todos sí, a sí, casa sí, de ya Will. saben, Ahí les vamos a siempre Sí, poner en la bienvenidos. descripción de Google Maps. vamos a dejar, empezando la del Valle para abajo, van a encontrar flyers ahí para que vayan siguiendo la Como dirección. de, Así ajá, como los Reyes de Easter antes, ¿se eggs. acuerdan? En las tocadas de que, por aquí, Sí. que lo eran medios lugares clandestinos y ya ibas siguiendo tú ahí los papeles pegados sí, de que a los cumpleaños, ¿no? pósters. Cumpleaños de Fer en una cartulina verde Sí, fosforescente. exacto, Eso Sí. es. exactamente. Sí. Ay, qué tiempos. Y de hecho, digo aquí, pero mucho tiempo he querido hacer casi que un cineclub en mi casa, porque tengo una colección de películas de cine de terror mexicano. Muchas ya las han estado rescatando en plataformas, pero otras tantas, de verdad que no se consiguen en muchos lados, ni en YouTube, ni en ningún lugar. Y yo aquí, todavía yo que soy un obsesionado con el formato físico, yo aquí las tengo. Habrá que irle poniendo fecha, pero de verdad, aunque sea aquí al club, para ir ahí con Will a ver estas pelis. Cuando quieran. Yo tengo mucha tarea este fin, con todas estas pelis y las que va sacando Will. O sea, de verdad que hay que hacer una lista para los que nos están también viendo y escuchando y quieran verlas. Ahí les vamos a dejar la lista de pelis. Y antes de saltar, solamente en el 2024 vi una película que se parecía mucho con Nicolas Cage que se llamaba Arcadian. En español le pusieron Después del Apocalipsis, que es Nicolas Cage y sus dos hijos tratando de sobrevivir en un mundo postapocalíptico que también es un poco Last of Us. Entonces digo, Sí. finalmente este género termina siendo de vasos comunicantes entre todas las producciones, entre series y películas. Pero muy chistoso que las producciones se estrenaron casi de manera simultánea porque Arcadian se estrenó aquí, no sé, en junio y Párvulos en octubre. O sea, además, muy cerca se estrenaron y la trama terminaba siendo muy similar. Entonces, pero fue interesante. Obviamente no se pudieron haber copiado porque pues, cada una o sea, pues, se manejó, se produjo en países distintos, en tiempos diferentes. Pero, pues bueno, o sea, yo creo que algo nos dice este contexto que de manera pues casi simultánea a dos personas se les ocurrió que ese elemento del fin del mundo les resonó como algo posible y terrorífico. Y aparte es que no es un género tan, o sea, no es nuevo, vaya, este rollo del post-apocalipsis y etcétera, etcétera, creo que a mí en lo particular me gusta mucho. Ujú, Y dos, después de lo totalmente. de pandemia, creo que pues que y ahora con el sarampión se puede venir otra idea del sarampión y a ver qué vende. Sí, Pero creo que es una idea que si la saben desarrollar, pues hay muy buenas pelis sí, sí, alrededor de sí, este género. así Entonces, es. ay, pues si no tienen nada más que comentar, vamos a la siguiente. Vamos. Y Vámonos. y yo les traigo una que también duró un parpadeo y me urge que la pueda ir a ver ya, que creo que por ahí Will dijo en la Cineteca, para los que vivimos en Ciudad de México, los demás hagan su tarea. Pero bueno, me refiero a La Virgen de la Tosquera, que está nuevecita de paquete en 2025, estreno apenas. Y pues bueno, está dirigida por Laura Casabé y tengo entendido que se basaron o se inspiraron en relatos de Mariana Enríquez. Y bueno, básicamente es otra película de terror sobrenatural con un toque de drama adolescente, vamos a decirlo, joven. Y pues bueno, la prota está Natalia, está desesperada porque su amor platónico, me encantó eso el Diego, no la pela por salir con una chica mayor y entonces ella ahí es donde empieza como a recurrir a un rollo como que también me gusta mucho esta temática de magia negra, que tiene que ver ahí un poco con la herencia de la abuelita y desde ahí se desatan pues cosas terroríficas, ¿no? Tengo entendido en este entorno de la Tosquera, que es en una Argentina de inicios de los 2000. ¿Qué les pareció a ustedes? Esta es una película que yo llevaba mucho tiempo esperando
esperando porque yo he de decir que yo soy muy fan de la literatura de Mariana Enríquez. Yo creo que ella es la auténtica duquesa del terror latinoamericano en cuanto a literatura. Yo de ella leí un libro espectacular de cuentos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, que de verdad es una literatura muy inquietante. Yo creo que su novela más extendida aquí, al menos en México, es Nuestra parte de noche, que es un tabicón gigante, pero que vale mucho la pena leerlo. Y La Virgen de la Tosquera en realidad es una mezcla de dos cuentos que están incluidos en otro libro de ella que se llama Los peligros de fumar en la cama. Pero lo que tiene Mariana Enríquez es que su literatura es un poco terror social. Que digo, vamos, o sea, yo creo que vivir en Argentina, o sea, los argentinos vivieron en una pesadilla durante décadas solamente para despertar y darse cuenta que la realidad es todavía más culera que la pesadilla que habían estado ellos viviendo. Entonces, pues Mariana Enríquez, claro que ella, como lo que me gusta de ella es que se define siempre primero, por alguna extraña razón, como periodista y luego como escritora, a pesar de que estudió letras. Pues creo que ella le sirvió de mucho su ojo periodístico para lograr entender el contexto social en el que ella vivía y lograr de todo ese contexto en el que ella vivía, logra exprimirla, ¿no? Y extraer la sustancia de lo que es el terror social, ¿no? De la gente que tiene que vivir en lugares muy, ¿no? O sea, muy marginales, el terror del no poseer, que yo lo he dicho muchas veces. A mí me da igual si me persigue, ¿no? Freddy Krueger en la noche. A mí me da miedo quedarme sin casa y vivir en la calle. Eso para mí es mi verdadera historia de terror. Y María Enríquez lo entiende muy bien, que para todos los latinoamericanos y todos los que habitamos el tercer mundo, a mí en las películas de terror cuando de que por matar a Mike Myers explotan la casa, me da más terror decir como de no mames, qué pendejos, se quedaron sin dónde vivir. Y que, o sea, que ellos se como de matamos al diablo. Yo decía que a mí me da igual el diablo. Se quedaron sin casa. O sea, qué pánico no poseer, ¿no? Ser un auténtico desposeído, ¿no? Todo eso, pues María Enríquez lo entiende de maravilla y además, pues entiende que, pues ella que además creció en los 90, bueno, en los 80 y en los 90, que aparece una mujer súper alternativa, súper rockera, ¿no? Pues como que le gusta además la onda mórbida, lo sangriento, lo raro, le encanta meter siempre este elemento de como de santería, de toda esta como concepción bien rara que ya tenemos en muchos países latinoamericanos, en donde ya mezclamos casi que el chaneques con brujas, con duendes, yoruba, que con la iglesia del séptimo día, que igual con el catolicismo, que todo, y terminamos haciendo una mezcla tan rara que pues para la gente que de pronto no está habituada a estos contextos, pues claro que les podría parecer que más cercano a un ritual satánico que algo religioso. Bueno, o algo del cristianismo, pues, ¿no? Porque el satanismo también en sí es una religión. Y creo que La Virgen de la Tosquera, pues tiene todo de eso. Es una producción argentino-mexicana o mexicano-argentina. Y, pues, o sea, en realidad la historia nos muestra la historia de 4 chicas en la Argentina del 2001, que no sé si ustedes recuerdan que de pronto hubo una crisis porque a los argentinos les desaparecieron el fondo, ¿no? de pensiones y un montón de gente se quedó en la calle sin absolutamente nada. Pues en ese contexto y en un barrio verdaderamente jodido es donde se detona toda la trama de La Virgen de la Tosquera. Yo no tengo más que decir que creo que es una película excelentemente bien lograda, un auténtico terror social. Y pues sí, el hecho de que de pronto veamos escenas de terror, pero de pronto de gente usando el ICQ, me parece fenomenal. Para los que nos tocó al menos, pues sí, me parece que está plagada de nostalgia, de terror, de pues, sí, cultura latinoamericana. Pues para los que vieron, para mí ese fue mi auténtico Super Bowl. O sea, que Bad Bunny con el niño en la silla, no sé qué tanto. Este fue, de verdad, mi auténtico Unión Latinoamericana. Bueno, a mí me encantó, la verdad. Lo de la No Super Bowl entremos me ahí. pareció... Tenemos una pelea eh, pendiente, Will y yo, de hecho. sí. Ah, bueno, Entonces ahí les estamos agregando dejo. más. Ahí les dejo, pero no se metan con Bad Bunny y la No, Super no, no Bowl porque estuvo bueno, pues, pero... estuvo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y sobre todo el cierre de God Bless America. ¡Mua! Besazo para Bad Bunny. Para Benito. Pero justo lo que tiene esta película y lo que ya has comentado, Will, creo que
el atractivo es que entiende el género como esta herramienta política al final, ¿no? De cómo este miedo sirve para hablar de estas realidades latinoamericanas que suelen quedar fuera del horror mainstream, ¿verdad? Entonces creo que eso es uno de los atractivos de la película para hablar de trauma, violencia estructural y esta desigualdad, que al final es una peli incómoda pero muy necesaria. Y yo creo que por ser tan incómoda y por tocar estas realidades latinoamericanas es por lo que duró poco en cines. Yo quiero pensar, porque no, de verdad que no entiendo. O sea, estuvo una semana. O sea, Si acaso, sí, fue en la Sí. exhibición comercial. una... Un par de semanas, Sí. pero yo siento que dio el semanazo. No lo sabré decir porque además yo de entrada la fui a ver a la Cineteca. Porque a mí me tocó una proyección, además con la productora mexicana y la actriz protagonista que es Fernanda Echevarría, Ujú. que además ella, pues mexicana, muy chilanga, Sí. no dudé ni un solo segundo en la película que ella era argentina, o sea, hace una imitación de el acento argentino fenomenal, de hecho ella habla esa charla que nos dieron al final de su proceso para lograr captar la esencia del acento argentino y además bonaerense, ¿no? O sea, como de la región, ¿no? Porque, vamos, no era de Gaucho, ¿no? Ni de la Patagonia, ¿no? Sí era como de la parte central de Argentina. Es que tiene tantas cosas, porque además el mal en realidad lo detona un personaje que le dicen los villeros, que en realidad es un vagabundo, ¿no? De estos vagos que llevan arrastrando como su carrito de súper, pero también está chistoso como para pues, cierta gente, o sea, de que siempre hay alguien más jodido que tú. Y los jodidos todavía pueden toparse con alguien que esté peor que él, ¿no? O sea, que alguien que ya pues, es prácticamente un proscrito, ¿no? De la sociedad. La gente que vive en los basureros, ¿no? En la auténtica periferia, Ujú. que es el que detona, ¿no? La llegada del mal a este barrio que parecería que queda maldito, salado, ¿no? Y olvidado de la mano de Dios. Eh, y pues y cómo vive, o sea, que de verdad, o sea, la gente piensa que auténticamente está maldita por todo lo que les pasa, pero en realidad es porque pues, les tocó vivir un momento muy malo en su país. Y nosotros desde acá, yo recuerdo en ese tiempo cómo veíamos a Argentina, pues sí parecía que el mundo se les había terminado, ¿no? Casi que los iban a ya borrar del mapa porque parecía que estaban pasando por un momento espantoso. Entonces para mí también fue bien interesante ver cómo María Enríquez, que ella pues es mayor que nosotros, pues a ella le tocó estar un poco más consciente en ese momento de Argentina en su propio país. Y pues ella como no encontró nunca trabajo de muy joven en el mundo editorial, se refugió en el periodismo, pues vamos, le tocó verlo de primera mano y pues sí, entender el terror desde ahí me parece que es lo que deberíamos Es hacer más original. acá. Es original, porque de verdad, Porque Exacto. es terrorífica la realidad de muchos países latinoamericanos. Digo, a ver, que todos los países tienen sus talones de Aquiles, pero bueno, sabemos las flaquezas de América Latina y me parece súper bien que una peli de género de terror lo denuncie. A mí me gusta mucho Fernanda Echavarría. Hay una entrevista en este podcast con ella. Ella es la hija de Emilio, el chivo. de El Amores chivo Perros. de que bueno, que lamentablemente falleció hace relativamente poco, pero es muy buena, si no me equivoco, ella también puso la voz en la peli de Frida y tiene otra que se llama Celeste Soledad. La Celeste Soledad está Entonces, brutal, véanla, a es mí me muy encantó buena Celeste actriz, Soledad. se ve que se prepara también a conciencia y que estudia sus personajes, Y Fernanda. si vieron Turno Nocturno, que también es película mexicana, Ajá, ella es la sí, planchada. O sea, ella encarna el espectro de la sí, sí la planchada. vimos. Que bueno, tampoco me encantó tanto Turno Nocturno, pero bueno, de que Fernanda Echavarría, o sea, es que no lo roba, ¿no? Lo hereda. O sea, viene de verdad de Mm, un linaje de un actor que es tremendo, como lo fue su padre. Entonces, por donde le vean, esta película está muy bien. Las actrices argentinas, jovencísimas, que están en esta película, también me parecieron sensacionales. Híjole, y la verdad es que ya no recuerdo qué otra cosa iba a decir bueno, y claro, ya lo recordé. Hubo una vez que me tocó ver una charla en donde estaban hablando sobre el nuevo terror latinoamericano. Y una autora que también me gusta mucho, que se llama Gabriela Damián Mirabete, que también está mm, en una antología de terror latinoamericano que se llama Cabezas en la Ventana. Ella decía, es que no hay mayor encarnación del terror para mí que caminar por una calle oscura en la Ciudad de México, ¿no? O sea, Sí, no. insisto, deja tú Freddy y Jason. Ese Ujú. es el auténtico terror que vive la gente y ella dice, lo tengo que vivir casi todos los días.
Sí, sí, No sí, sí. necesitas más, exacto. Pero bueno, déjate tú de México. Oye, que vas a Estados Unidos, a Sí, ciudades claro. como Los Ángeles, Nueva York, Que ahí ya se mezclan los etcétera. zombies. O sea, sí, hay cada barriada que tampoco te quieres meter, ¿eh? Claro. O sea, no solo los de Latinoamérica, porque yo sí, a ver, también nosotros hacemos una vida normal en Ciudad de México. O sea, no, Sí, sí, no sí. nos asaltan cada 5 segundos ni nada. Yo también quiero quitar, perdonen, el estereotipo ese, porque de verdad que a mí la gente, y me cansa cuando voy a España, piensan que la Ciudad de México, o sea, que de verdad no puedes salir de casa y ya estoy tan harta de explicar que hago una vida tan normal aquí, que es una ciudad maravillosa con sus contrastes, tiene 22 millones de habitantes, pues obvio, es todo de extremos, tienes lo peor y lo mejor, ¿sabes? Pero de verdad ya quítense eso de la cabeza, que no la violencia no está en todas partes, sino en ciertos estados y en ciertas zonas. Pero de verdad que la gente que Exacto. vivimos aquí hacemos vida normal. Yo también quiero Sí, sí, sí. recalcar eso porque me tienen hasta las narices ya, de verdad, y me canso de explicar, ¿sabes? De verdad, me cansan y ojalá mucha gente venga a México y también conozca la No, riqueza ya no que vengan, tiene o este sea, país. no. Bueno, no, O no sea, vengan porque ya sí, está no. demasiado gentrificado. O sea, prueba está la gentrificación en la Ciudad de México y la cantidad de Prueba extranjeros que está hay como aquí. gusta, exacto. Si Exacto, tan prueba peligrosa está. fuera, no estaría llena de Exacto, turistas y justo, extranjeros. justo, justo, que Así está es, sí, sí, sí. pestosa. Sí, pero me encanta Pero que sí Mary es sea nuestra mejor vocera, ¿eh? De verdad, que bien, bien embajadora de... del Sí, sí, podcast, sí, sí. nuestra auténtica embajadora. Digo, que claro, o sea, sí, totalmente, digo, yo hasta, bueno, a mí, yo nunca había sentido miedo de caminar así en una calle como lo sentí en Atlanta, la verdad. En esos barrios, ¿no? Negros que sí son hiper, Sí. hiper peligrosos, en donde yo pensé que por ser mexicano estaba relativamente curado de espanto, pues no, Ujú. yo dije, qué estúpido, ¿qué estoy No, igual, haciendo sí, aquí? sí. ¿No? O sea, Igual no, 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 claro. Miami tiene unas áreas también que flipas, tío. O Y ellos sea, sí tienen los auténticos zombies, ¿no? O sea, sí, la crisis del justo. fentanilo que ha convertido a Exactamente. gente de verdad en auténticos zombies ahí, Total. pagando por sus áreas públicas, en Dallas, no sé, en los últimos lugares que me tocó ver. San Pues bueno, pero, Francisco también. no, bueno, San Francisco, ¿Cómo claro. degradó esa ciudad? Yo que me toca ir de repente por trabajo, ¿cómo ha degradado San Francisco? O sea, de verdad que hay zonas, pero lamentables, tristes, o sea, sí, lo que dices tú son todos Los zombies. Ángeles también. Te vas Sí, afuera del Hotel Cecil y ya tienes zombies, el Hotel Cecil. Ya puedes llegar tú con tu teléfono a firmar ahí tú una peli de terror de autor. O sea, no necesitas más. sí, ¿no? Y San Francisco, que es la segunda ciudad más cara de Estados Unidos, que tenga esos contrastes que yo creo que les pasa un poco como aquí, o sea, que tenemos Sí, desde Lomas de Chapultepec hasta, ¿no? Ya la periferia, ya en Ecatepec y todo lo demás que tenemos por aquí, pero es increíble qué bien, o sea, yo creo que un poco también más de la literatura latinoamericana, pues, digo, porque obviamente la producción de libros de terror latinoamericano es mucho mayor que la de cine, pero me gusta que esta nueva corriente retome, o sea, que el terror social ya se lo apropió, en primer lugar, pues la región latinoamericana, y en segundo lugar, también está muy a la vanguardia por mujeres. Creo que la mayor cosa de terror latinoamericano que he leído solamente han sido escritoras, sobre todo mexicanas, pero digo, también como Mónica Ojeda, ¿no? Como Mariana Enríquez, como otras autoras, bueno, Mónica Ojeda, que es ecuatoriana, Elaine Vilar Madruga, que es cubana, pues vamos, unas novelas que de verdad te ponen los pelos de punta y pues es auténtico terror latinoamericano, ¿no? Entienden muy bien qué es lo que a nosotros nos da miedo. claro, totalmente, Y qué mal totalmente. que Wow. pasó de noche la Virgen de la Tosquera, porque creo Sí, que caray. Muy más mal. gente o sea, que seguramente la pasó de largo. Y no creo que la hayan hecho adrede, porque también siento que se estrenó en un momento en el que también de pronto hubieron uno que otro blockbuster por ahí pululando en la cartelera, con la que, pues honestamente era difícil competir. Pero yo creo que la gente que se tope con la Virgen de la Tosquera, yo creo que la gran mayoría va a salir muy espantada. Va a Así cumplir su es, Garantía, función. Ujú. garantía Will. La garantía, garantía Entonces, en garantía Will. vez de Will, porque la Cinépolis, garantía Cinépolis, Will. vamos, Sí, no. Sí, sí, la sí, No, pues Cinépolis si deja totalmente. te, mucho que si te desear. ponen la del Zurita La de de Emilia garantía, pues Pérez dices, no. pusieron garantía, güey, Sí, entonces sí, deja sí, no. mucho,
Mucho Esta que garantía sí es desear. auténtica, ¿eh? Pero sí, eso sí, sí, no tenemos duda que lo que diga Will va a misa, la verdad que sí, chicos, no, o sea, vayan a verla a la Cineteca y no sé, me imagino que igual la suben a Movie, a una de estas plataformas. Ojalá, y Exactamente. ojalá que sea pronto, porque es una película que de verdad vale muchísimo la pena. O sea, yo incluso os hubiera pensado que hubiera estado en la selección oficial de Sitges, ¿no? Bueno, no sé si Ah, sí, estuvo, sinceramente, pero creo es que una no. película que se me hace muy del tono O creo que de sí, Sitges, la ¿eh? verdad, ¿eh? Sí, Seguramente sí, ¿eh? hablaron de ella en algún podcast español, entonces maybe, porque me sorprendí, dije, ay, O wow. del, ¿cómo se llama? El Fantástico, ¿no? O sí, ¿no? Algo así, el otro festival español que también es muy importante en ese tenor para cine de género. Pero pues vaya, que sí es una película que a mí de verdad sí me hizo levantar la ceja y dije, wow, muy, muy bien. Y lo que me gusta además que también aceptó esta Fernanda Echevarría es que la película no terminaba de cuajar y fue gracias al equipo, a la producción mexicana, que le terminaron de dar forma y cuadratura al guión y al corte final de esta película, porque sí, o sea, punto para la producción mexicana, que ya vaya que tiene mucha experiencia en terror, aunque a mí me parece que Argentina, de las mejores películas que he visto, al menos en los últimos 5 años, también es Argentina, que es cuando se echa la maldad, que también me Ah, parece una sí. película, vaya, una locura, auténtica locura de película. Fíjate que esa la empecé a ver y no sé si estaba muy desubicada o muy desconcentrada porque no le agarré, Will, al inicio. O sea, me pareció muy loca. O sea, sí, precisamente como no sabía bien qué estaba viendo, igual y la retomo para precisamente contrastar con estas que estamos hablando hoy. Pero sugerencia, yo cuando llegué al cine, bueno, aparte todavía la fuimos a ver Férez y Mariana porque fuimos haciendo cobertura en el podcast de Quema la Vida, que también invito a que escuchen. Sí, Por favor. Este, pues cuando yo llegué, yo dije, ay, qué mensos, le dejaron subtítulos y la película está en español. Pero es que la verdad, ese Sí lo acento argentino necesitaba. necesita subtítulos. O sea que si no la ves con subtítulos, Fer, pónselos, porque de verdad yo Sí, hubiera perdido el hilo absolutamente porque hay partes que no se les entiende nada y es increíble que están hablando en español. eso fue parte de lo que también he de reconocer me dio para abajo, porque ya cuando las escenas estas, cuando llegan al pueblito, ahí a la casita esta con la señora y él, dije, no, pues no entiendo absolutamente nada, o sea, no se entiende nada. Sí, no, parece que están, o Está sea, muy yo creo que cañón. le entendería Sí, más al portugués que a sí, sin ese, tema. porque hablan en chinga rápido, ¿no? Con la jerga, o sea, ¿no? Entonces, véanla con subtítulos, cuando se echa la maldad también creo que ya está en Max o en Prime, una cosa así, pero ya está en plataformas, es muy fácil de ah, ver súper. cuando se echa la maldad, que es otra gran recomendación de cine latinoamericano de terror, De no es Demian mexicano, Brugna. pero vale mucho la pena. Me Sí, que parece él que está en hizo... Netflix, creo, por lo que estoy Ah, viendo aquí mira, ahorita, sí, sí, sí. punto para Netflix. Ujú. Otro puntito Vaya, para vaya. Netflix. Sí, sí, sí. Ah, Otra cosa, si quieren agregar más con La Virgen de la Tosquera, pero a mí de verdad esa película a mí me encantó, muy recomendable, muy actual, a pesar de que narra algo que pasó hace 25 años, pero pues muy bien, excelente por todos los involucrados en esa producción. muy bien, Pues yo creo que con esto de la Virgen ya estamos. No tengo nada más que agregar con todo lo que has comentado, Will. La verdad que exacto. excelente ilustración y comentario de la película, excelente crítica. Y pasamos ya a la última también, que es otra película mexicana, que esta, para ser honesta, yo no la he visto, pero es un cuento de pescadores, La maldición de la miringua. ¿De qué va? Un cuento de pescadores, la maldición de la miringua, es una antología de terror mexicano, como ya hemos comentado, que toma una leyenda del folclore purepecha, que es esta miringua, que es esta figura espectral que habita los lagos para contar varias historias conectadas por el miedo, la culpa y la tradición oral. Me la habéis puesto súper difícil porque, de verdad, yo sí no tengo ni idea de la miringua, purepecha, hasta lo leí mal, fíjate, o sea, perdonadme, pero me cuesta Purépecha. muchísimo, A los purépechas. purepecha, eso, me cuesta muchísimo pronunciar de repente esas Sí. palabras mexicanas como popocatépetl y cosas así, pero bueno, de eso trata la película.
La verdad, leyéndolo suena bastante bien porque parece que tampoco es una peli. Lo que me gusta de todas estas que hemos hablado es que no son pelis de jump scares, ¿no? Son Para propuestas nada. de verdad que apuestan por este terror, en este caso desde el mito y desde el relato que se pasa de generación en generación. Muy en la línea, y esto me encanta, y bueno, Fer es fan del terror que se cuenta alrededor de una fogata. Exacto. No, y es que aparte todas estas tienen, a pesar de que sean mitos, leyendas o no, que a ver, creo que en Latinoamérica en general, no solo en México, somos muy ricos en este tipo, muy ricos, perdón, en este tipo de historias que contar y ahí es donde viene la carnita. Entonces, México tiene 80,000 historias y leyendas y cuentos que vaya, dan mucho juego para hacer este tipo de películas. Y lo que me gusta además es que, digo, dentro de la tradición de este relato, ¿no? De folclore, ¿no? Que es como una leyenda, ¿no? Que por lo regular aquí todas las leyendas, pues es parte de nuestra tradición oral, ¿no? O sea, vamos, ¿cuántas versiones no conocemos de La Llorona, de los Nahuales del Monte, de las brujas que son bolas de fuego? Vamos, ¿no? O sea, pues sí hay una gran tradición, hasta del chupacabras, ¿no? Pues que Claro. son cosas que se han ido, ¿no? Manteniendo en nuestro imaginario, al menos en el imaginario mexicano, gracias a, pues que son parte de la tradición oral. Me gustó mucho que Un Cuento de Pescadores retome el género del folk horror, del que creo que nos hemos tardado muchísimo en explotarlo. Porque, a ver, los gringos tienen una muy buena tradición del folk horror por dos cosas. Las brujas de Salem, ¿no? O sea, de toda Ujú. esta parte brujil que hubo en donde, pues la parte como de los pilgrims que, ¿no? O sea, de como de cuando apenas se estaba formando Estados Unidos como nación, en donde todo les daba miedo, porque recordemos que también es una sociedad hiper religiosa. Ujú. eh, pues desde ahí empezaron de verdad con mucho del folk horror, con la parte brujil y del temor a las mujeres, hay que decirlo, que le temen más a a la figura de una mujer empoderada, pero también tiene otras cosas como los licántropos, ¿no? O sea, muy actual, pero también pues casi que de asesinos seriales, ¿no? O sea, y de estos relatos como de implantaciones, ¿no? Como de la calabaza viva que mata, cosas por el Pumpkin Lantern, o no sé cómo se llama este personaje. Y hasta las creepypastas gringas son así de que el Slenderman. O El sea, Slenderman. ellos son Ese a Sí, mí me da un miedo. sí, amos sí. de crear este tipo de relatos que se pasan del boca en boca, que incluso terminan en la actualidad en formato de creepypasta. Y pues bueno, México, insisto, yo no sé cómo no han hecho más de esto, porque la Viringua es, digamos, una encarnación de casi que de la Llorona michoacana, ¿no? Esto, Mm. Un Cuento de Pescadores ocurre en el lago de Pátzcuaro, en donde también está la isla de Janitzio, ¿no? Que es donde también, o sea, es el lugar para ver el festejo del Día de Muertos en el lago de Sí. Pátzcuaro y en Janitzio, sobre todo la isla de Janitzio. Y pues claro que la miringua, además lo que me gusta es que es un ente que, o sea, sí la retratan ahí como una especie de sirena rara, pero en realidad la miringua es la encarnación de todo lo malo que hay en el mundo. Entonces la gente sabe que se aparece la miringua porque empieza a hacer a la gente muy iracunda, empieza a Mm. generar conflicto en las familias, las parejas se pelean, ¿no? Los hijos se rebelan. Entonces, cuando empieza a haber una especie de descomposición social es porque la miringua está cerca. Y me gusta que la película así lo narra. Claro que te pasan escenas de que como si la miringua también fuera y atacara, ¿no? Y casi que se comiera como estas sirenas malas, ¿no? De que pues va y mata. Pero lo más terrible es todo lo que pasa de la gente, cómo reacciona la gente frente a esta situación en donde en vez de unirse, pues parece que cada quien agarra su bando y en vez de que la unión hace la fuerza, pues cada quien empieza a enemistarse y pues al contrario, hacen más poderosa la presencia de la miringua en ese sentido. Y pues bueno, vamos, o sea, desde escenas que a mí me parecieron muy bien logradas en donde están los pescadores y se dan cuenta que está la miringua porque todo lo que pescan es pescado podrido, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas que, o sea, si uno se pone los zapatos de un pescador, o sea, que de una noche, porque ellos pescan de madrugada, que ¿no? Al despuntar el alba se den cuenta que todo lo que pescaron es pues, peces en estado de descomposición, pues es una tragedia. Y todo eso te lo va narrando un cuento de pescadores, que pues esta comunidad de pescadores que de pronto tienen que empezar a entender pues cómo combatir a este ente maligno
y pues la sospecha de muchos es que no hay manera de combatir el mal, ¿no? Que es yo creo que lo que también nos preocupa mucho, y yo creo que es algo de lo que yo siempre he dicho, que yo no digo que existe el diablo, pero sé que el mal existe, ¿no? Entonces, y eso es más aterrador porque sí es verosímil. Y digo, en cuanto a pescadores también, digo, tiene sus intrigas amorosas, sus intrigas de riñas, ¿no? Casi de que Montesco y Capuletos, bueno, o sea, vamos, le meten muchas cosas que hace que la película funcione, y todo alrededor de ello, pues está enmarcado por la llegada de la presencia maligna de la miringua, que empieza a descomponer todo alrededor del pobre pueblo de Pátzcuaro. Wow. Mira, siempre he querido ir a Pátzcuaro, fíjate, pues Es justo muy para bonito. Día de Muertos, pero Yo he creo que ido. tienes que Por reservar dos. con un año de antelación, o sea, Sí, sí. Ya O sea, Porque hacen creo una que especie como de tours, ¿no? De Día de Muertos para qué la isla. maravilla. Ay, qué maravilla, Will, Sí. que fuiste. Y el problema es que Pátzcuaro está pasando por un problema de sequía brutal. Brutal. El lago de Pátzcuaro está a punto de desaparecer. Cosa Ay, que qué es mala debe ser una tragedia. De hecho, hace 2 años o 3 que hubo una sequía tan intensa que podías llegar caminando desde Pátzcuaro hasta la isla de Janitzio caminando. Ay, Qué caray. fuerte, qué Ujú. Sí. Sí, Sí, porque lamentable. el lugares tan Ujú. históricos y tan preciosos como ese, Sí, que sí, digo, sí. bueno, Y Michoacán Pero, sí es un lugar precioso, sí. ¿no? Y de ahí, o sea, yo recuerdo fue hace muchos años, yo estaba, no sé, habré tenido 11 años cuando fui a Pátzcuaro y a Janitzio. Pero pues te comes tus charalitos que pescan ahí del lago, así asados con tu Mm, salecita, limón y chile, un montón de artesanías. Digo, Michoacán, de verdad, o sea, entre la cultura purépecha y pues toda la onda, ¿no? Criolla y demás, o sea, Santa Clara del Cobre es maravilloso. O sea, Michoacán es muy bonito. Qué lástima que también es un estado ya, completamente muy asolado por el crimen peligroso. ya. organizado. Ese De sí está hecho, si peligroso. hacemos memoria, la guerra contra el narco que inició Calderón empezó en Michoacán. O sea, Ujú. a ese nivel está ahora, Sí, ¿no? El sí, pobre Michoacán ahí está está. Tierra Caliente, ¿no? Es otro lugar donde pues, el narco pues, es el auténtico relato de terror. Pero pues bueno, o sea, ahí está el Michoacán. Yo creo que es visitable en esas épocas porque pues lo cuidan mucho. O sea, sí claro que se puede visitar, porque es como cuando más seguro es Michoacán por la tradición de Día de Muertos, y de verdad ver Día de Muertos en Janitzio es de otra dimensión. Ay, qué maravilla, me sentiría como Miguel en Coco. Sí, estaría Sí, padrísimo ir, Sí, tal cual, estaría ¿eh? De padrísimo, verdad que sí. Sí. De verdad que sí. Y lo justo. que me gusta es que a mí me tocó verlo todavía en una época en la que no todo estaba turistificado, hecho para, o sea, de que Sí, más claro. celulares que gente Sí, sí. mirando. O sea, me tocó todavía una muy buena época, ¿no? Para visitarlo. Qué Qué envidia. maravilla. Eso Sí, sí que qué Will, envidia. De llévanos. la mala, Will, porque hay De la... maldad. Pero llévanos, Will. Yo sí quiero ir a Sí, ya Oye, Pátzcuaro voy a y poner está mi para agencia. pasar Día de Muertos. interesante, sí, deberías. Está interesante porque aparte, o sea, yo que también soy mexicana, más del norte, pero muchas veces, o sea, hay tanta leyenda y hay tantas relatos que es imposible que te sepas todos los de todos los estados. Yo honestamente no tenía idea de la miringua en particular. Entonces, es más, o no sé si alguna vez lo vi en estos programas que pasaban antes de... eh, había uno de terror, se me acaba de ir el nombre que pasaban en TV Azteca, Will, vas a ver, que era como tipo lo que callamos las mujeres, pero no de ese Ay, sí, estilo, sino espérame, como de sí. terror. Sí, ¿Cómo sí, se sí. llamaba? Lo que la gente cuenta. Lo que la gente Ya. cuenta era, y eso era, de repente había historias buenas, la neta, porque antes pues no había como más material que ver en tele abierta, y yo sí me recuerdo haberme llevado un par de sustos con algunos capítulos de ahí. Digo, no recuerdo ahora si debió de haber habido algo parecido a la Miringua, pero yo en particular, mira, otra peli más a la lista para ver este fin de semana. Sí, vale mucho la pena, ¿eh? Y sobre todo por esa parte de cómo retoman Ujú. un relato muy hiper local para hacer una película de terror. Me parece que está muy... Hay un par de escenas que de verdad, digo, o sea, obviamente, si ustedes la ven, van a saber a qué escenas me refiero. Pero escenas que de verdad, más que asustar, como que yo dije, oh, wow, no, esto no lo vi venir. Hace unos juegos de cámara muy interesantes. Una de las actrices que sale, que me rebasa ahorita mi mala memoria, pero también me gusta que no hay un talento reconocible, en realidad Ya. parece Es un elenco muy coral, ¿no? y además Ujú. casi que otra vez te sientes como un boyerista, o sea, de verdad sientes que estás espiando de manera auténtica el día a día de pescadores Ujú. y de habitantes de Pátzcuaro.
Que eso también Bueno, creo que está que muy bien. Ujú. O sea, en el sentido de que al final, pues es una propuesta que tiene identidad y esa atmósfera y esas raíces culturales bastante claras, ¿no? En este caso de Pátzcuaro, de esta región de Michoacán, a mí eso es lo que me parece que hace atractiva la película, de hecho. pero sí tiene esta señora que la hemos visto en varias pelis, a Mercedes Hernández, que es muy conocida aquí en México, que de hecho creo que salió en La Huesera ella también. O sea que Ah, creo que bueno, es muy sí. mítica también en algún par Sí, 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 creo sí. que es más de novelas y te digo, tiene muchas pelis pues, pero la ubicas. O sea, viéndola la ubicas. Bueno, ella sale también en Pinches Momias, por ejemplo. Ah, Es muy mira. buena. Efectivamente es muy buena. Y digo, Noé Hernández también sale en muchas películas mexicanas e incluso series. Y ha trabajado en producciones internacionales y demás. Pero, por ejemplo, Ana Díaz y Renata Vaca, que empiezan a despuntar como talento. Pero al momento en el que yo vi la película, pues así de buenas a primeras, yo dije, bueno, aquí la verdad es Sí, que no hay ¿quiénes son? mucho, como rostro reconocible. Que de hecho Noé Hernández protagoniza una de las pocas películas que no es necesariamente de terror mexicano, pero es la única película de terror que yo he visto que es clasificación de dedo, que se llama Tenemos la carne, que es igual es una distopía en donde dos hermanos tienen que sobrevivir en un mundo muy raro que está como contenido dentro de un edificio. Pero bueno, terminó siendo clasificación D porque la gente hoy en día ya no aguanta nada y una inocente escena de incesto fue lo que llevó a que la película fuera clasificación D. Muy Dios inocente. mío. Pero vamos, o sea, y en esa escena está ahí Noé Hernández y yo dije, madre mía, que... Bueno, es la única película mexicana que yo he visto que la gente se levantó de su butaca en cuanto vieron esa escena. La gente se paró. O sea, yo creo que éramos unos 15 personas, terminamos 4 cuando salían los créditos de la película. Madres. Una película Wow. de Madre verdad que mía. mucha gente catalogó de repulsiva. Y pues sí, es Wow. una distopía, es más suspenso, pero es una película muy rara que, por cierto, también tengo en DVD por si quieren venir a verla. No sé si está en Me plataforma, imagino que no esté en pero plataformas, yo Sí, ¿eh? no tengo suena a que esté en plataforma esa, ni en Disney, ni en esto, no. En Disney. en Disney. Que luego Disney, cuando los vimos desde pequeños no nos damos cuenta de nada, pero vuelves a ver algunas y madre mía, qué mensajes. Hay que dedicarle un episodio también Me a esas encanta, pelis me que encanta la pensábamos idea. que Pelis y eran de caricaturas niños doble sentido. y... Exacto, Oye, exacto. pues Sí, Bob Esponja mismamente, yo era la más fan de Bob Esponja. el terror latinoamericano y sobre todo el terror mexicano es un tema del que yo podría hacer 17 especiales, o sea, podría dedicar un episodio a cada película que yo he visto. Obviamente quedan un montón fuera de este listado, o sea, yo empezaría por Desaparecer por completo, que además es una película que mezcla vudú y periodismo, no, me parece, vamos, o sea, fenomenal, o sea, un montón de cosas que obviamente van a quedar fuera porque es imposible hablar de todo lo de terror que se ha hecho últimamente. ¿No? El habitante, que también, incluso sale Mm, Yalitza Aparicio. Bueno, sí. o sea, vamos, un montón de películas recientes que he visto con gente, Tormento ajá, también Habrá que Tormento hacer también. una recomendamos. segunda, Sí, vamos segunda, a hacer tercera y varias una... más Vamos a entregas, hacer porque varias efectivamente entregas no de da para esto. todo. Sí. Sí, 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 ¿no? sí. Y de verdad, o sea, y me da gusto ver tanta producción mexicana, latinoamericana, incursionando en este género. Y digo, no digo que no haya buen terror gringo, o, europeo, de muchos, bueno, japonés, ¿no? Que les digo. Ujú. Pero me gusta que ya México no solamente es consumidor de cine de terror, sino ya también está posicionando como también un punto de producción de cine de terror de muy alta manufactura. Me encanta. Exactamente. Me encanta, Exactamente. ¿ves? Es que a mí por eso me gusta México, la verdad. Por la cultura que tiene, y lo vuelvo a repetir. Esto, y también cinematográfica, que ya lo hablamos en episodios pasados, que aquí todavía la gente, o sea, la cultura cinéfila es impresionante y Ujú. cómo todavía la gente tiene el hábito de ir al cine. Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, sean también justos con este tipo de películas, un llamado a Llamado. Cinépolis, bueno, ya no sé cómo se maneja eso a las distribuidoras, un llamado a que estas pelis estén más en cines, por favor. O sea, Sí, sí, no sí, es sí. justo Exacto. que una peli de este calibre y de esta calidad esté 10 días en un cine. O sea,
No se vale, Sí, no luego se uno no vale. se entera y por eso uno dice Ujú. precisamente, pues es que no tenemos ni cine de esto y no hay con qué y le echamos, pero bueno, Sí, también ujú. si hicieran más esfuerzos para hacerlos llegar a más gente, pues mira, otro cuento sería, yo creo. Sí. Y de hecho, Exacto. hace un par de años, en 2023, se estrenó una película que se llama Animales Humanos, que también vale mucho la pena ver. Otra que se Gran llamaba, título. sí, sí, Ujú. Los Habitantes, que tenemos una muy buena película. Y bueno, y también yo mencionaría que hay muchas películas españolas de terror que se han hecho últimamente, muy buenas. Una que estuvo este año en la selección oficial de Sitges, que se llama Gauja. La mesita del comedor, la misma Mm, Venus, ¿no? O sea, que es una película sí, pues, hay un rara, que es buen. más de terror cósmico. Con esta chica, ¿cómo se llama? Esther Espósito, la de Ujú, Venus. Vamos, España hay un también buen. tiene unas películas que Sí, sinceramente son buenísimas. muy buenas en cuanto a cine de terror. Y yo pondría de verdad la mesita del comedor en mi top 10 de esta década, ¿eh? O sea, me parece una película espeluznante, también muy contenida en un solo escenario y de verdad yo cuando la vi eh, tan incómoda que la tuve que pausar un par de veces. O sea, no la pude ver de corrido, la tuve que pausar, darme una vuelta, ver unos TikToks de comedia y ponerme otra vez Sí, a es verla muy porque es dura. Es muy tremenda dura. la mesita del comedor y el título me Sí, parece una joya. Entonces, sí. pues ya ustedes, o sea, los que nos están escuchando, que nos pongan aquí en los comentarios o nos escriban ahí a Instagram en donde, cómo quieren que manejemos los siguientes especiales de cine de terror o si ya quieren que sea un podcast de cine de terror, pues también se vale. También se vale, Yo también se jalo, vale. Yo también jalo. yo jalo. Y de acuerdo, también tenemos que hacer de películas españolas. Es verdad que Sí, La Mary, mesita para que del ahí comedor. tú Sí, sí, para Nos también guíes, nos guíes. nos guíes dar su sobre lugar a todo. España. Sí, a mí también me gustó, que es desde Calle Casas. Y está también esta actriz que se murió, Itziar Castro, que es la que amiga súper en la película. Una pena, la pobre se murió bien joven. Pero Bueno, yo bueno, voy a que traer la eso. de Rec, Cuarentena. Yo Bueno, la voy a Buenísima claro. poner sobre también. la mesa porque Eh, ese es de mis faves Estando también en mi correcto. top. O sea, Buenísima, buenísima rec una también. Sí, cosa, vamos qué a dedicar angustia pasa en esa peli, sí. varios especiales a películas de terror latinoamericanas y también españolas. Y también quiero Oigan, que ¿y nos dé... saben qué estaría? Sí. Bueno, a mí que me gusta mucho, A ver. creo que sí hay mucha gente que está metida en el rollo de toda el género de ovnis, Mm, encuentros cercanos del tercer Uy. tipo y esto creo que da mucho que hablar también, ¿eh? sí, 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 sí. Así que también ahí puede ser otra Que Es, vertiente es para también hablar un de él. poco casi de terror, digo, o sea, no sé si hay poner, por ejemplo, el terror cósmico de Alien, el octavo pasajero y cosas por el estilo, pero hay una película que se estrenó en Disney Plus que se llama ¿cómo nadie nos va a salvar? O además me gusta mucho porque es una película que carece de diálogo. Entonces, la manera en la que La de está Nadie podrá salvarte. Ajá, ¿Es nadie esa? podrá salvarte. Que es una Ujú. película de ovnis, que sí es una película de terror, no Sí, solamente porque llegan ovnis horribles a invadir un pueblo, sino por todo lo que le pasa a la sí. protagonista. Es cine de ovnis, es cine de terror, tiene una onda también de terror social y también es maravillosa. Y qué raro está en Disney Plus. Ya. Hablando de, pues mira, hay mucho Sí, material, ¿eh? entonces. Creo que Hay la mucho gente se va a material. ir con muchas pelis a la lista hoy. No, Sí, sí, eso. pobre la gente que se va a ir con una tarea, porque digo, Yo soy una de ellas. empezando por Fer, porque si hacemos especiales de cine de terror como de mercados no convencionales, yo ahí también, por ejemplo, pondría cómo Corea del Sur ha entendido bien cómo Uf, hacer terror ellos muy son mainstream y muy bueno, empezando por Tren buenísimos. a Busan. La película que se estrenó el año pasado que se Ujú. llama Exuma, que a mí me Ah, pareció una sí. locura de película y bueno, para nada se siente como una manufactura comercial como estas que han estado haciendo últimamente los coreanos, o sea, se siente casi que Parásitos, pero en versión Sí. terror, o En sea, versión vudú. Hay terror, otra que se sí. llama La Medium. Bueno, a mí no me Ah, gustó sí, sí, esa. De sí. hecho, la Pero Ah, puse en un... estuvo Esa densa, no, no me gustó, esa. a mí estuvo tampoco me densa. gustó, pero está Sí. Pero bien. bueno, que creo que está en Amazon Prime también, Ujú. también la he visto. Entonces, bueno, que vamos a seguir haciendo un montón de especiales porque o sea, de películas de terror, del género de terror, da para muchas Y subgéneros. Y temporadas. O digo, aquí, sea, para los que les sí. interese, hay un podcast que se llama Haxan, Mm. se especializa en cine de terror y ahí también lo hacen espectacularmente bien. Es Andrea Miedo mismo y Milestorm, pero se me fue el nombre de la chica que hace Milestorm, pero ellas, imagínense, solamente hablan de cine de terror y llevan ya un año con su podcast solamente hablando de cine de terror. Es un Ay, podcast qué súper maravilla, las voy a ir bueno. a seguir ya. Y su Me último Muy encanta. bien, episodio de me hecho, encantó muy porque lindas. es historias de amor que en realidad son historias de terror.
gran especial. Disculpen muy si me interesante. extendí, pero es que me apasiona este género. No, hombre, No, tú claro. desahógate, para eso está esta terapia de cine. De hecho, Exactamente. Will se ofrece a hacer un poquito como la peli de No me sigas y va a hacer unas grabaciones ahí que nos estará compartiendo en su casa. El monito de ahí atrás que ya se volteó y nos saludó es parte de la peli. Ay, se movió El el Will camarón. 2, allá. Entonces, Sí. pues bueno, aportando un poco más Pues es que de, también, de rating a esto. pero ¿y la señora que está atrás de ti, Fer, qué? ¿No vas a No, hablar pues de es que ella? ya le dije que se metiera a la tele también ahí como Sí, en ándale, Poltergeist, sí. porque pues ya Como me el aro, perturba. ¿no? Sí, exacto. Otra peli de culto Sí. bastante importante, pero bueno, ahorita creo que ya no provoca lo que provocó en su momento, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que no. Sí. Ah, incluso, no sé, hasta por género, un género que me gusta mucho el terror, que es el metraje encontrado, ¿no? Ese Uy, el found me footage me Sí, el fascina. found encanta footage también, es una es de mis cosa. La faves. bruja de Blair. Y fíjense que hay Sí, una película caray. mexicana que, híjole, no tiene mucho, tendrá como unos 4 años, que trata de o sea, es un investigador que está tratando de desenmarañar el caso de un padre católico que vivía así de que en el monte y que en una caverna se encontró a 2 niños ferales y todos terminaron muertos. Entonces está tratando era un cold case y él pues lo desentierra para tratar de darle luz al asunto. Una película mexicana de metraje encontrado exquisita. Ay, no, pues bueno, es que Otra sí da más. para mucho. Vamos a ir haciendo varios Sí, especiales, ¿eh? Así que sí, no sí, dejen de sí. escucharnos, por favor, porque se vienen bastante Sí. cargaditos e interesantes los episodios. Pues Pues Ojalá. nada, muchísimas ¿eh? Sí. gracias. Muchas gracias por este episodio tan interesante. Y pues sí, el terror sin duda amamos. Y vamos a seguir hablando largo y tendido. Y como dice Fer, para que nos escuchen y Ujú. para que se suscriban, que estamos en Spotify y ya estamos en YouTube. Que me alegra ver cómo estamos creciendo poco a poco en YouTube. La verdad que me llena de orgullo y me motiva. para Sí. seguir. Nos motiva a Maravilloso. seguir, la verdad es Sí. que sí. Pues nada, chicos, muchísimas gracias también a los dos. Recuerden que el terror no duerme. A ver si varios de aquí no duermen esta noche también después de este episodio. Bueno, estuvo light, yo creo que los demás sí ya vemos, pero muchas gracias. Me voy a hacer mucha tarea también. Y pues nada, nos estamos escuchando en los siguientes episodios. Sí. Yo nada más quiero, Y ahorita viendo. que dijiste eso, en México somos muy malos para doblar los títulos de las películas de terror de otros lugares porque siempre le tienen que poner algo de posesión del diablo, el exorcismo de no sé qué tanto. Y no sé si ustedes sabían que Midsommar tenía nombre en español. Aquí en Ah, México, no, eso no lo No. supe. o sea, como la película pasa en estos lugares nórdicos en donde el día es eterno, se llama El terror no espera la noche. Y me parece un título maravilloso. Es de los pocos que yo dije, me quito el sombrero. Tienen toda la razón. Y es que qué horror, porque uno pues ve a la noche como el momento en el que ocurre el terror y pensamos que el día es nuestra Y no. salvación. Y cuando Ujú. el día ni siquiera nos salva del terror, estamos perdidos. Entonces, Sí, es una me gusta. gran Entonces, peli sí. también, ¿eh? Es una gran peli y un gran Sí. título Muy en buena. español. Entonces, pues sí, agárrense, porque aquí de verdad el terror no espera ni a la noche ni a Halloween para que hablemos de él. Ni a que llegue la siguiente quincena ya, por favor, pero bueno, esa es otra historia. Sí, pero muchas Ay, pues gracias. bueno, muchas gracias. Ya Nos les voy a decir, vemos. muchas gracias, Tim. Ya se Sí, no, y ya. a usar Ay, ya Tim todo el corte. día. Ya, corte. Bye. Bye. Bye.